Stevie Nicks, la voz hechizante detrás de los grandes éxitos de Fleetwood Mac, ha cautivado al público durante décadas con sus actuaciones fascinantes y su música atemporal. Desde su tumultuosa relación con Lindsey Buckingham hasta su inolvidable carrera en solitario, Nicks ha vivido una vida tan dramática como las letras que canta. Pero debajo de las capas de gasa y misterio se encuentra una historia llena de pasión, desamor y resiliencia. ¿Qué giro inesperado en su viaje podría revelar un lado de Stevie Nicks que el mundo nunca ha visto? Vida temprana. Stevie Nicks no es una estrella de rock común. Desde el momento en que pisó el escenario por primera vez, había una magia en ella, un encanto fascinante que la convirtió en un ícono en el mundo de la música. Pero convertirse en la reina del rock no fue solo cuestión de talento, fue un viaje lleno de sacrificios, dolores y resiliencia. La historia de Stevie Nicks comienza en Phoenix, Arizona, en 1948, cuando Stephanie Lynn Nicks nació de Barbara y Jess Nicks. Jess, un ejecutivo corporativo, y Barbara, una ama de casa, no tenían idea de que su hija crecería para convertirse en una leyenda musical. Pero hubo una persona que vio la chispa desde temprano, el abuelo de Stevie, Aaron Nicks. Aspirante a cantante de country, él mismo, Aaron tomó a la joven Stevie bajo su ala, enseñándole a cantar cuando tenía solo 4 años. Incluso le construyó una guitarra y comenzó a llevarla a sus conciertos locales. Fue durante estos primeros años que el amor de Stevie por actuar echó raíces, preparando el escenario para lo que estaba por venir. A medida que Stevie crecía, su pasión por la música solo se profundizaba. Para cuando estaba en 6º grado, una actuación de claqué la convenció de que había nacido para estar en el escenario. Ese sentimiento solo se intensificó cuando asistió a Menlo Atherton High School, donde tuvo un encuentro fortuito que cambiaría su vida para siempre, el encuentro con Lindsey Buckingham. Fue en una fiesta en 1966 cuando Stevie conoció por primera vez a Lindsey Buckingham, un compañero de clase de la escuela secundaria que estaba cantando en el evento. Sin pensarlo 2 veces, Stevie se unió, armonizando con él como si hubieran estado cantando juntos durante años. Este momento espontáneo marcó el comienzo de una de las asociaciones más famosas del rock. Aunque no se volvieron a ver durante 2 años, el destino los reunió de nuevo cuando Buckingham llamó a Stevie de la nada, pidiéndole que se uniera a su banda, Fritz. Pero Fritz era más que solo una banda escolar. Con Stevie como su nueva vocalista, el grupo rápidamente llamó la atención, abriendo para actos legendarios como Janis Joplin, Jimi Hendrix y Santana. Pero el éxito de la banda no fue suficiente para mantenerla unida, y Fritz finalmente se disolvió en 1971. Sin embargo, el viaje musical de Stevie y Lindsey estaba lejos de terminar. Formaron un nuevo dúo, Buckingham Nicks, y comenzaron a trabajar en su álbum debut. En 1973, Buckingham Nicks lanzó su álbum homónimo bajo Polydor Records. A pesar de sus esperanzas, el álbum no logró el éxito que habían anticipado, pasando en gran medida desapercibido por el público. Pero hubo una cosa sobre el álbum que sí llamó la atención de la gente. La polémica portada que mostraba a Stevie y Lindsey desnudos de la cintura para arriba. Para Stevie, la sesión de fotos fue un momento de vulnerabilidad e incomodidad. Una persona que se describía a sí misma como mojigata había dudado en posar en topless, pero bajo la presión de Buckingham, accedió a regañadientes. Fue una decisión que la atormentó durante años. Escondió el álbum de su padre, avergonzada de la imagen y de las circunstancias que llevaron a ello. Este incidente fue solo un ejemplo de las muchas veces que Stevie se encontraba cediendo a las demandas de Buckingham, un patrón que continuaría a lo largo de su relación. A pesar del fracaso del álbum, Stevie y Lindsey siguieron adelante, pero la vida estaba lejos de ser fácil. Mientras Buckingham se enfocaba en su música, Stevie tomó varios trabajos para apoyarlos a ambos. Desde camarera a limpiar casas, Stevie hizo lo que fuera necesario para llegar a fin de mes, todo mientras soñaba con un futuro mejor. Los sacrificios que hizo durante este tiempo se convertirían más tarde en la base de su resiliencia como artista. Mick Fleetwood, en 1975, justo cuando parecía que las cosas no podían ser más difíciles, Stevie y Lindsey recibieron una llamada telefónica que cambió sus vidas. Mick Fleetwood, el baterista de Fleetwood Mac, los invitó a unirse a la banda. En ese momento Fleetwood Mac se estaba transformando y buscaban nuevo talento para revitalizar su sonido. Aunque Lindsey estaba inicialmente indeciso,
Stevie vio la oportunidad como una chance de finalmente romper las barreras que los habían estado deteniendo. Unirse a Fleetwood Mac no era solo sobre hacer música, era sobre navegar relaciones complejas, tanto personales como profesionales. Stevie estaba preocupada por cómo reaccionaría Christine McVie, la integrante femenina existente de la banda, a su incorporación. Pero en lugar de rivalidad, las dos mujeres formaron un vínculo cercano, haciendo un pacto para no dejar que las traten como ciudadanas de segunda clase en el mundo del rock and roll, dominado por hombres. Este vínculo resultó ser una fuente de fortaleza para Stevie mientras ella y Lindsay llevaban su talento a Fleetwood Mac. Su primer álbum con la banda incluyó éxitos como Rhiannon y Landslide, canciones que se convertirían en himnos para generaciones de fans. El álbum fue un éxito, marcando el inicio del ascenso de Stevie Nicks a la fama. El romance torturado, pero a medida que su éxito profesional crecía, también lo hacía la tensión entre Stevie y Lindsay. Su relación, que había estado tensa desde el principio, estaba ahora bajo la intensa presión de la fama. Más tarde, Stevie describió a Lindsay como controlador y posesivo, rasgos que solo se intensificaron mientras trabajaban juntos en Fleetwood Mac. Su historia de amor estaba lejos de ser un cuento de hadas. Era una mezcla turbulenta de pasión, celos y angustia. Las grietas en su relación se hicieron cada vez más visibles, especialmente después del lanzamiento del icónico álbum de Fleetwood Mac, Rumours. El álbum, que fue inspirado por la agitación personal de los miembros de la banda, incluida la ruptura de Stevie y Lindsay, se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Sin embargo, detrás de escena, las emociones que alimentaron la música estaban desgarrando a la banda. Según la biografía de Stephen Davis, Gold Dust Woman, hubo momentos en que el comportamiento de Buckingham cruzó la línea hacia el abuso. Stevie ha contado casos en los que temió por su vida, incluyendo un momento aterrador cuando pensó que él iba a matarla. En 2018, la tensión latente entre Stevie y Lindsay finalmente estalló cuando Buckingham fue despedido de Fleetwood Mac, supuestamente por insistencia de Stevie. Su relación había cerrado el círculo, desde un comienzo apasionado hasta un final amargo. Stevie a menudo ha reflexionado sobre su compleja relación, reconociendo que probablemente nunca se entenderán completamente, incluso cuando continúan siendo vinculados en la mente del público. Relaciones. Durante la grabación de Rumores, la banda estaba en la cúspide tanto de su creatividad como de su agitación personal. Stevie acababa de terminar su relación con Lindsay Buckingham, mientras Mick Fleetwood lidiaba con los restos de su matrimonio. En medio de este caos emocional, Stevie y Mick se sintieron atraídos el uno por el otro, ambos buscando consuelo en medio de su desamor. Lo que comenzó como un momento de consuelo rápidamente se convirtió en un breve romance que dejó a ambos sorprendidos y arrepentidos. Más tarde, Stevie confesó su horror ante la situación, admitiendo que nunca esperaba que sucediera. Mick estaba casado y tenía hijos, y la aventura amenazaba con desmoronar no solo sus vidas personales, sino también el mismo tejido de Fleetwood Mac. Dándose cuenta del posible impacto, terminaron la relación antes de que pudiera destruir todo por lo que habían trabajado. Cuando su romance con Mick Fleetwood llegó a su fin, Stevie se encontró en los brazos de Don Henley, el miembro fundador de The Eagles. Su romance comenzó en 1977, justo cuando Fleetwood Mac estaba promoviendo Rumours. Henley introdujo a Stevie a un mundo de opulencia y excesos, un estilo de vida que adoptó rápidamente. Los Learjets, las suites presidenciales y el gasto extravagante se convirtieron en parte de su vida diaria, gracias a la influencia de Henley. Sin embargo, este estilo de vida lujoso tuvo un costo. La relación de Stevie con Henley, aunque apasionada, estaba marcada por el exceso y en última instancia era insostenible. Los dos finalmente se separaron en 1978, pero su conexión permaneció. Henley incluso se unió a Stevie en su álbum debut en solitario, Belladonna, para el dúo Leather and Lace, una canción que se convertiría en uno de sus éxitos más queridos. Su vínculo no estaba exento de complejidades. Durante su relación, Stevie quedó embarazada, pero eligió someterse a un aborto, una decisión que le afectó profundamente. Más tarde reveló que si hubiera tenido al bebé, probablemente habría significado el fin de su carrera con Fleetwood Mac. La canción Sarah, que apareció en el álbum Tusk de 1979 de Fleetwood Mac, fue profundamente personal para Stevie. Aunque Henley afirmó que la canción era sobre su hijo no nacido, Stevie luego aclaró que fue inspirada tanto por su embarazo como por otra mujer llamada Sarah, quien se casaría con Mick Fleetwood.
La vida amorosa de Stevie continuó siendo tan compleja y secreta como su música. A principios de la década de 1980, comenzó a salir con Jimmy Iovine, el cofundador de Interscope Records y productor de su primer álbum en solitario. Iovine desempeñó un papel crucial en dar forma a la carrera en solitario de Stevie, ayudándola a crear el sonido que haría de Belladonna un éxito. Sin embargo, su relación se mantuvo en gran parte en secreto, ya que Iovine también trabajaba estrechamente con Tom Petty, otro de los amigos cercanos y colaboradores de Stevie. El secreto de su relación aumentó la tensión, pero no les impidió enamorarse. Stevie incluso se mudó con Iovine solo 10 días después de que comenzaron a trabajar juntos. A pesar de la intensidad de su conexión, la relación fue breve, aunque continuaron colaborando profesionalmente durante años. En 1982, la vida de Stevie dio un giro trágico cuando su mejor amiga, Robin Anderson, murió de leucemia. La muerte de Robin dejó a Stevie devastada, y en su dolor tomó una decisión que luego la atormentaría. Se casó con el viudo de Robin, Kim Anderson. El matrimonio de Stevie con Kim no nació del amor, sino de un sentido del deber y una abrumadora tristeza. Se sentía responsable del hijo recién nacido de Robin, Matthew, y creía que casarse con Kim era la única manera de cuidarlo. Sin embargo, el matrimonio estaba condenado desde el principio. Stevie pronto se dio cuenta de que su unión era un error, impulsada por las emociones en lugar de verdadero afecto. El matrimonio duró solo 3 meses, pero Stevie permaneció como una presencia constante en la vida de Matthew, convirtiéndose eventualmente en la abuela Stevie para su hija, Robin, nombrada así en honor a su difunta madre. En medio de la turbulencia de sus relaciones, Stevie encontró lo que llamó el gran amor de su vida en Joe Walsh, el guitarrista de los Eagles. Su relación, que duró desde 1983 hasta 1986, fue intensa, apasionada y en última instancia autodestructiva. Stevie describió su conexión como instantánea, recordando cómo cayó en sus brazos en el momento en que se conocieron. A pesar de su profundo amor mutuo, su relación estaba marcada por sus luchas compartidas con el abuso de sustancias. Joe eventualmente se fue a Australia diciendo a sus amigos que uno de ellos iba a morir si permanecían juntos. Stevie estaba desolada y la ruptura le afectó profundamente. Más tarde admitió que nunca superó realmente a Joe Walsh, sintiendo que él era el único hombre al que realmente amó. Estas relaciones rotas dejaron un impacto duradero en Stevie Nicks, moldeando su música y su vida. Batalla con la adicción. Los primeros años de la década de 1980 fueron un torbellino de éxito y exceso para Stevie, pero el lado oscuro de la fama pronto comenzó a pasar factura. La cocaína era la droga elegida por muchos rockeros de la época, y Stevie no fue una excepción. Para cuando Fleetwood Mac estaba en la cima del éxito con Rumours, el hábito de cocaína de Stevie se había arraigado, convirtiéndose en una parte inescapable de su vida. La droga impulsó sus actuaciones y la mantenía durante agotadoras giras, pero también comenzó a erosionar su salud y bienestar. El uso de cocaína de Stevie escaló a lo largo de los años 70 y principios de los 80, alcanzando un punto en el que ya no era solo un hábito, sino una necesidad. A menudo ha hablado sobre lo fácil que era caer en la trampa de la adicción en ese momento, con todos a su alrededor haciendo lo mismo. El estilo de vida del rock and roll era glamuroso en la superficie, pero por debajo la estaba destrozando. Para 1986, los efectos de años de abuso de cocaína se estaban volviendo imposibles de ignorar. Stevie descubrió que se había quemado un agujero en el tabique de su nariz, una llamada de atención impactante de que algo tenía que cambiar. Su familia y amigos, incluyendo a su amigo cercano Tom Petty, estaban profundamente preocupados. Patty más tarde confesó que no le habría sorprendido recibir una llamada diciendo que Stevie había muerto. Estaba claro que si no buscaba ayuda, las consecuencias serían terribles. Ante la realidad de su situación, Stevie tomó la valiente decisión de internarse en la clínica Betty Ford en 1986. Fue un punto de inflexión en su vida, marcando el comienzo de su largo camino hacia la recuperación. La experiencia fue intensa y desafiante, pero también le dio a Stevie la claridad que necesitaba para empezar a sanar. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Después de salir de la clínica Betty Ford, Stevie se encontró enfrentando un nuevo desafío. Su psiquiatra le recetó Klonopin, un tranquilizante destinado a evitar que recayera en el uso de cocaína. En cambio, el medicamento se convirtió en una nueva fuente de tormento.
llevando a años de dependencia que agotaron su creatividad y vitalidad. Durante casi una década, Stevie luchó con los efectos del Klonopin, que la hicieron sentir desconectada de su música y de su vida. La droga también provocó que aumentara una cantidad significativa de peso, lo cual los medios escrutaron sin piedad. Stevie describió este periodo como uno de los más oscuros de su vida, sintiendo como si se hubiera perdido en la neblina de la adicción. Pero Stevie era, ante todo, resiliente. Un momento de claridad llegó cuando miró fotos de sí misma y se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio. Decidida a recuperar su vida, ingresó a rehabilitación una vez más en 1993, esta vez para liberarse de Klonopin. El proceso fue agotador, pero fue un paso necesario en su camino hacia la sanación. Surgió de la experiencia con un entendimiento más profundo de sí misma y un compromiso renovado con su arte. En los años desde entonces, Stevie ha sido abierta sobre sus luchas, ofreciendo consejos a otras personas que podrían enfrentar batallas similares. La pérdida de una madre. Su viaje tomó un giro sombrío en el año 2011 con la muerte de su amada madre, Barbara Nix, una mujer cuya influencia en Stevie fue profunda y duradera. Barbara Nix fue más que una madre para Stevie. Era su roca, su guía y su mayor apoyo. Cuando Barbara falleció después de luchar contra la neumonía, Stevie estaba devastada. La pérdida fue tan abrumadora que se aisló del mundo durante casi 5 meses, incapaz de enfrentar la vida sin su madre. Pero incluso en la muerte, la presencia de Barbara permaneció fuerte. Stevie ha hablado de cómo sentía el espíritu de su madre con ella, guiándola en momentos difíciles e incluso ofreciéndole consejos, como advertirle sobre los peligros de beber demasiado Gatorade cuando sufría de reflujo ácido. La conexión de Stevie con el espíritu de su madre le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Ya no temía lo que había más allá, convencida de que su madre todavía estaba con ella, cuidándola. Esta creencia en lo paranormal ha sido durante mucho tiempo parte de la persona de Stevie, pero se volvió aún más personal después de Barbara Amanda Interpretations estaba pasando. Es un pensamiento reconfortante para Stevie, quien siempre ha encontrado fortaleza en su espiritualidad. Luchando contra problemas de salud. Mientras Stevie lidiaba con el impacto emocional de perder a su madre, también enfrentaba una serie de problemas de salud que amenazaban con descarrilar su carrera. Durante años Stevie había estado viviendo con el virus de Epstein-Barr, una condición que causaba fatiga severa e inflamación de garganta, haciendo que fuera difícil para ella actuar. El virus, que ella creía estaba relacionado con implantes mamarios defectuosos que recibió en la década de 1970, ha sido un desafío persistente en su vida. En 2019, justo después de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll por segunda vez, la salud de Stevie sufrió otro golpe. Fue hospitalizada por una doble neumonía y asma, una experiencia aterradora que la dejó conmocionada. Esta no fue su primera batalla con la neumonía. Ya la había enfrentado antes en 2011, pero esta vez, la enfermedad le hizo darse cuenta de cuán vulnerable era. La experiencia impulsó a Stevie a convertirse en una defensora abierta de tomar la salud en serio, especialmente frente a la pandemia de la COVID-19. Advirtió que el virus era mortal, particularmente para aquellos con los pulmones comprometidos como los de ella. Las palabras de Stevie tenían peso, especialmente dados sus propios problemas respiratorios. En julio de 2024, Stevie enfrentó otro susto de salud que la obligó a posponer varios conciertos de su gira por el Reino Unido. Lo que inicialmente se informó como una lesión en la pierna, resultó ser una infección severa que requirió hospitalización de emergencia. La infección fue tan grave que Stevie tuvo que cancelar su show en Glasgow solo unas horas antes de que se presentara, una medida rara para la intérprete experimentada. A pesar del contratiempo, Stevie estaba decidida a terminar su gira. Regresó al escenario en Glasgow compartiendo la historia de su loca emergencia médica con el público. Stevie Nicks sigue siendo un ícono no solo por su música, sino por su inquebrantable fuerza ante la adversidad. Gracias por ver. Si disfrutaste de este análisis profundo de la vida de Stevie Nicks, asegúrate de dar like a este video, suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario con tus pensamientos y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización.